Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, otro vivo más en este ciclo de vivos que estamos haciendo, todos uno más interesante que otro. Así que bueno, hoy vamos a dar un ratito a que se vayan uniendo todos los que están ahí. Vamos a invitar a Claudio Taglialengue ahora a que se una con nosotros. Vamos a estar hablando de un tema que ya le contamos, pero ahora le contamos en plaquita, ahora vamos a profundizar. Voy a invitar a Claudio. Espérenme por acá, a ver, vamos a arrancar. Primero, invitándolo. Ahí vamos. Denme acá, estamos a Claudio. Ahora le voy a contar bien quién es Claudio y vamos a hablar con él un rato. Hola Hola, Ana, buenas ¿cómo noches, estás? ¿cómo Buenas están? noches. Saludos para todos. Sí, saludos para todos los que se van uniendo. Eh, Ujú. bueno, ni siquiera te presenté. Eh, este señor que va a hablar con nosotros hoy es Claudio Taglialengue, es titular del laboratorio ALMA y también de nanotecnología, que es una empresa eh, de base tecnológica del CONICET. ¿Dije bien? Sí, correcto, Bueno, sí. déjame primero elogiarte en público esta vez. Cada vez que tengo dudas, Claudio es como la persona a la que digo, a Claudio le voy a hacer esta consulta. Primero porque tiene una generosidad enorme a la hora de transmitir conocimientos. Segundo porque lo hace con una simpleza y una claridad que da gusto. Muchas veces le digo, Claudio, ¿puedo transcribir exacto lo que me estás diciendo? Claro, sí, porque lo dice tan bien que por supuesto va a ser mejor de lo que yo misma lo puedo transmitir. Así que te quiero agradecer por este tiempo, por este espacio. No, a ver, vamos, sí, obviamente que este es un placer estar participando y es esa generosidad que vos nombrás, yo la veo en vos con esto de generar estos espacios de difusión. A ver, muchas veces las personas somos espejos unas de otras, ¿no? Y por ahí uno habla de alguien y está hablando de sí mismo también, y está bueno porque es como podemos colaborar en este plano, en lo que estamos haciendo, en difundir, en tratar de que alguien que tiene algo bueno pueda hacerlo llegar a otras personas. Es eso, es Bueno, fundamental. gracias. Y ahora sigo contando. Cuando le dije a Claudio, ¿te parece que hagamos un vivo? Obviamente que la respuesta de él fue, sí, claro. Y él solo me dijo, es necesario que hablemos de este tema. Y me dijiste, el bienestar está en las tripas. Y así fue como lo Sí. pusimos en la plaquita. Digo, lo vamos a poner así porque me parece sumamente interesante y a profundizar. Así que contame qué es eso de que el bienestar está en las tripas y nos metemos ya de lleno en todo lo que queremos hablar. Bueno, mira, lo primero que tengo que contarte es que yo me metí en esto a partir de tomar contacto con el doctor Roberto Grau, un investigador del CONICET, que fue quien investigó el probiótico, un probiótico, Kyojin, Uh -huh. y a partir del encuentro con él y de las actividades que empezamos a realizar, fue donde me empecé a meter en el tema probióticos y esto que el bienestar está en las tripas. A ver, fue en el año 18 que empezamos a relacionarnos y a hacer trabajos, y de allí el mundo de los probióticos o este mundo relacionado al bienestar fue lo que me empezó a atrapar cada vez más. A ver, vamos a arrancar con de dónde empieza esta investigación. En la historia hay alimentos milenarios Sí. que fueron los que ayudaron a civilizaciones o a pueblos a mejorar su calidad de vida y a ser longevos. O sea, hay culturas o comunidades longevas. Cuando se empieza a estudiar por qué, se encuentran en diferentes áreas diferentes productos que consumían. En este caso, los japoneses, con un alimento milenario a partir de la soja fermentada,
con una bacteria que se llama Bacillus subtilis. A partir de allí, el doctor Roberto Grau dijo, ¿será cierto? A ver, ¿cómo demuestro científicamente esto? Entonces, con un enorme trabajo, enorme, no solo él, sino el grupo de los becarios de CONICET, porque esta es una investigación de CONICET, que resaltemos la ciencia, empezaron con la investigación a comprobar que era totalmente cierto esto, que el consumo de determinado alimento te mejora la calidad de vida, te previene de enfermedades, cantidad de detalles. En este caso, el Bacillus subtilis, del que estamos hablando, es una bacteria que no se encuentra en forma natural en el tracto digestivo humano. Hay que incorporarlo. Es un microorganismo que vive 14 días de promedio dentro de nuestro intestino, desde el momento que se lo consume. Pero es como el gran amigo del ser humano, porque se establece una especie de simbiosis. O sea, uno le da un espacio a este microorganismo y es una bacteria que cuando ingresa produce, es como una fábrica, más de 70 enzimas. A ver, hay que tener presente que las enzimas son los medios por los cuales se eliminan las toxinas del cuerpo, se pueden digerir los alimentos, se pueden asimilar los alimentos. Las enzimas son productos esenciales en nuestra vida. Cuando empieza a fallar una, es cuando empiezan las alergias alimentarias, por ejemplo. Falta un enzima para digerir la lactosa, el gluten. Cada enzima que falta genera un problema. Este microorganismo produce más de 70 relacionados en ese aspecto. Pero aparte, produce más de 30 antibióticos naturales dentro nuestro. O sea, es algo que no se conoce, que un alimento que uno pueda consumir dentro del intestino empieza a combatir las bacterias patógenas, por ejemplo. Y esos antibióticos y esas enzimas empiezan a correr por el torrente sanguíneo. Pero hay una parte que es donde a mí me atrapó y tiene que ver con esto del bienestar. Porque tener la sensación de bienestar no es alegría. El bienestar es esa sensación cuando uno se siente pleno, cuando está en equilibrio en todo lo que está haciendo. Y el bienestar, cuando empezamos a traducir lo que es una emoción a nivel físico, esto se transforma, son péptidos. O sea, ¿qué es un péptido? Es una cadena de aminoácidos. Es la estructura de los alimentos, es como los ladrillos en la pared. Entonces, estos péptidos, estas sustancias, empiezan a correr por el torrente sanguíneo y empieza a producirse esta sensación de bienestar. A ver, tenemos muchos tipos de alimentos, ¿no? Tenemos los alimentos físicos, pero también están los alimentos emocionales. O mentales, hay situaciones con las cuales uno se topa que, digamos, si lo tomamos como una situación negativa, es un péptido que es la comunicación que tiene el cuerpo entre un alimento y la emoción. A ver, esa investigación la hizo una investigadora estadounidense, fue la primera persona que encontró cómo una emoción impactaba en nosotros. Y es una cadena de aminoácidos. Claro. Entonces, cuando lo empezás a ver, decís, wow, hay que meterse en todos estos temas para poder lograr eso. Esto no quiere decir que el consumo de un probiótico te va a hacer feliz, ¿no? Pero sí lo que produce es la base de que las sustancias que están en nuestro cuerpo tengas los neurotransmisores correctos, que estén en la cantidad adecuada, que haya endorfinas en el torrente sanguíneo, que son sustancias que producen
bienestar, que producen sensación como de analgesia cuando hay dolores. Entonces, es como una base nutritiva fundamental para poder empezar a transitar ese bienestar. No sé si sigo, querés... No, escucharte está perfecto. Ahora yo te voy a hacer preguntas. Vos me decís que entonces, a ver, ¿cómo una persona elige, vamos a empezar ahí, cómo una persona elige un probiótico? ¿Qué tenemos en cuenta para elegir un probiótico que no solo nos haga bien a la flora intestinal, ¿no? Sino que también cubra todo esto que vos me decís, o sea, la parte emocional también. ¿Cómo elegimos un probiótico? Lo primero es que el microorganismo tiene que estar vivo. Bien, Primero. En este caso, el Bacillus subtilis es un microorganismo que está en estado de espora, es como una semilla. Su estado es latente. Cuando llega al lugar indicado, o sea, cuando una persona lo consume, tiene como unos pelitos que envuelven esta semilla que al detectar nutrientes, a las 2 o 3 horas ya germinó, digamos, volvió a su actividad, a su estado activo de espora. bien. Hay muchos probióticos que vienen en cápsulas, Sí. y si no está en estado de espora, está muerto. Entonces, allí se habla, más que nada, lo que uno consume es un posbiótico. Tiene ciertos beneficios, pero no de la calidad de cuando el microorganismo está vivo, como en el caso de los yogures búlgaros o yogures que también tienen bacterias. A ver, hay probióticos que una mamá le da a su bebé en la leche materna, hay lactobacillus que pasan a través de eso. Entonces, lo primero es saber que el microorganismo está vivo, lo primero. La primera pregunta que tiene que hacer un consumidor que quiere ir a comprar o a conseguir o está buscando un probiótico es eso, si está vivo. La pregunta es esa. Claro, claro, claro. Lo segundo es la amplia amplitud de propiedades que tiene ese microorganismo. El espectro. Porque, claro, o sea, ¿cuántos aspectos de tu salud benefician? Exacto. Entonces, el de los lácticos es más reducido. En el caso de Bacillus subtilis se lo utiliza en todas las industrias por esta cantidad de propiedades que tiene. Uh-huh. Ya en crías de animales, en peces, en pollos, porque es en el campo para lograr en los cultivos de plantas que haya bacterias benéficas. El cambio que hubo en el mundo con la biotecnología es empezar a trabajar esta parte, los microorganismos benéficos. Y en nosotros sucede exactamente lo mismo. O sea, en el intestino te combate bacterias patógenas, que están en todos lados, ¿no? Bien. Y no, porque, bueno, conocemos que hay alimentos que son probióticos, ¿no? El kefir, la kombucha, fruit, bueno, entre otros. No alcanza eso solo. Digamos, a ver, son distintos espectros. Bien. A ver, el kéfir es uno de estos alimentos milenarios. La kombucha, generalmente vienen de una misma región, ¿no? De las investigaciones. Está perfecto el consumo de todas estas sustancias. Nada más que tienen distintos espectros de acción. Un kéfir no es un microorganismo, es una mezcla, hay muchísima vida en un kéfir. Este microorganismo cubre otro aspecto, otro espectro, que se puede sumar al del kéfir. O sea, no es que son contradictorios, no hay lucha, nada, todo suma en este espectro. Bien, en base a eso que me estás diciendo, yo empiezo a consumir un probiótico. En este caso, a mí no me sale decirlo, vos lo decís bien, el Bacillus, seguí vos. Subtilis. Yo lo empiezo a consumir. ¿Hay alguna contraindicación? ¿Hay alguna persona que no lo puede consumir o no podría consumirlo? Mira, es un alimento, primero, no es un medicamento y eso ya da
una clasificación amplísima. Perfecto. Al ser un alimento, como esto que decía en un principio, que el microorganismo vive 14 días dentro nuestro, hay que consumirlo todos los días para poder tener nuestro intestino colonizado por un microorganismo benéfico. Hasta ahora no tuvimos ni nadie que haya dicho, che, me hace algo mal, no tiene contraindicación. Como es un alimento, no las tiene. Obviamente, hay que tomarlo en la forma adecuada. Ya, se empieza con 20 gotas. Es como cualquier alimento. Hay alimentos que son tóxicos. Comer 100 bananas, por ejemplo, resulta tóxico. Y ahora no me acuerdo los otros, porque estuve en un congreso, en una charla, y una persona nombró eso, los alimentos que uno consume todos los días, que en exceso hacen mal. Claro, sí. En este caso se empiezan con 20 gotitas. Y no hay ningún problema. Es más, empiezan los beneficios a partir de allí. Bueno, ya que estás te iba a preguntar. Una pregunta mal hecha, por ejemplo, que está mal lo que te voy a preguntar. ¿Qué cura un probiótico? A ver, no hablamos, como es un alimento, no voy a hablar de enfermedades. Perfecto. A mí me gusta por ahí hablar de correcciones o disfunciones. Genial. Entonces, por ejemplo, una disfunción, porque es notable en que el efecto empieza a las 48 a 72 horas de empezar a consumirlo. Por ejemplo, lo más simple, mejora la calidad de sueño. Lo más simple, normaliza el tránsito intestinal cuando hay constipación. O sea, yo no puedo hablar de una enfermedad, porque no soy médico, estoy relacionado con investigadores y me encanta el tema, pero vemos en forma práctica, sin que haya ningún problema relacionado, cuando hay problemas de tránsito intestinal, 48, 72 horas se normaliza. Y no solo en el tránsito intestinal, sino en un montón de afecciones relacionadas al tránsito intestinal. Porque eso genera malestar, porque eso genera problemas diarios para vivir. Entonces esto ya empieza a generar esta sensación de bienestar. A ver, te aumenta el sistema inmune. Estos los 30 antibióticos que produce empiezan a trabajar en el sistema inmune. Una persona que viene consumiendo muchos antibióticos por una enfermedad, le quema las bacterias intestinales, o sea, las elimina. El antibiótico tiene esa función y está clarísimo porque hay que resolver una enfermedad. Entonces el médico te va a dar lo que corresponda. Ahora, lo importante después es poder recuperar esta flora intestinal con la mejor calidad de bacterias, porque en esas bacterias, y un dato, hay más bacterias en nuestro intestino que células en nuestro cuerpo, como para que uno tome una magnitud de la importancia. O sea, te hace aumentar cómo se absorben los nutrientes, por ejemplo. Entonces, es como cuando vos lo empezás a ver y lo empezás a tomar y empezás a notar esto que uno está diciendo, decís, wow. Por ejemplo, la mayor causa de muerte en el mundo, alguien puede decir con esto tan candente del COVID, que es COVID. Sí. No. Si tomás el dato estadístico de Argentina, te da que la mayoría de las muertes se producen por accidentes cerebrovasculares. Si tomás justo el año de cantidad de muertes por ese accidente comparados contra COVID, el accidente cerebrovascular lo superaba. Entonces, ¿qué es lo que pasa en un accidente? Hay problemas en la sangre, se espesa, hay sustancias que van tapando las paredes arteriales. Este probiótico, el nató o el alimento tradicional, produce una enzima dentro de estas 70 que te nombraba, que se encarga de disolver coágulos.
y de limpiar las arterias, por ejemplo. O sea, no es algo que decir, ¿y a cuántos días? Como es un alimento, en el consumo sostenido, esta enzima, la natoquinasa, empieza a funcionar naturalmente. Obviamente, si uno tiene una dieta muy rica en grasas complicadas, comida chatarra, uno está cargando el organismo con algo pesado. Si uno se cuida y aparte consume este tipo de productos, el beneficio es inmediato. E inmediato en el sentido de meses, uno empieza a ver el resultado. A ver, hay cosas que la podés medir en un año. Otro gran problema, diabetes. O sea, diabetes es el segundo problema hoy a nivel mundial. Y este microorganismo, por estudios que se están haciendo en Rosario y seguimientos, te ayuda cuando hay diabetes tipo 2 a normalizarlo. En algunos casos, acompañado con medicación, habiendo médico de por medio, Claro. se comprobó, se le agregó el probiótico, llevó a la situación de insulina a niveles normales y después pueden continuar con el probiótico. O sea, ya ni siquiera continuar la medicación, pero eso siempre bajo vigilancia médica, ¿no es cierto? Sí. Claudio, te corto un poquito. Sí. Tengo una pregunta acá que nos está haciendo Andrea y después tengo otra que me mandaron también por Instagram para que te preguntemos. ¿Durante el embarazo y la lactancia se puede consumir probióticos? Sí, y ahí, mira, a ver, súper lo primero. En el embarazo, por favor, quien vaya a dar a luz, que lo tenga su bebé por parto natural. ¿Por qué? Porque en el tránsito del parto pasa al bebé la flora intestinal de la mamá. Y cuando es por cesárea, la flora que adquiere el bebé es la de la sala de parto. O sea, le cambia en su flora intestinal radicalmente. Imagínate lo que hay, si bien los hospitales, a ver, son limpios, se cuidan, pero no es lo que necesita. Necesita la de la mamá. Obviamente que hay casos difíciles, todo lo que sabemos, pero por favor, parto natural. Y lo otro sí, porque, claro, durante la lactancia, a ver, la mamá, como dije antes, pasa a través de la leche los probióticos al bebé. Dentro de ellos hay algunos lácticos que son los que producen la sensación de bienestar al bebé, que a veces llora y luego se calma después de tomar una teta, por ejemplo, ¿no? Pero la mamá le va a ayudar a que tenga mejores nutrientes en su leche para que pueda alimentar a su bebé. Muy bien, qué lindo. Así que... Bueno, y la otra consulta que me habían dejado para que te haga es, una persona tiene gastritis, ¿no? Y me preguntaba si, en base a esto que íbamos a hablar, si el probiótico podría ayudarla. Una persona que ya sufre de gastritis. Sí, sí, directamente, sí. Allí hay cosas para ver. Si esa gastritis es, a ver, hay primero una lesión física en la mucosa del estómago, ¿no? Y allí hay dos características, que lo primero que yo miro cuando hay un comentario así, es cómo está la parte emocional, qué problemas están relacionados, porque eso es algo que uno no puede digerir generalmente. Y a veces lo que no se puede digerir no es un alimento, puede ser una emoción, puede ser una situación en la vida, puede ser un problema. Pero sí del vamos que le va a mejorar a partir de las 48, 72 horas ese problema que tiene. No quiero decir con esto que estoy haciendo, que le estoy diciendo, a ver, no estoy medicando, no. Que dejémoslo en claro. Una recomendación de un amigo en un café. No, claro, acá somos responsables, ya nos conocen, estamos hablando con total prudencia. No, por supuesto. Pero sí. Es más, hemos casos directos, ¿no?
Una amiga tenía un problema de tiroides. Ajá. Tenía un hipertiroidismo. La médica que la estaba viendo le había dado fecha de operación. Me preguntó, le digo, mirá, no lo sé, no tengo datos de referencia que el microorganismo te puede beneficiar. Bueno, empezó a tomarlo en septiembre. Cuando lo tomó durante 4 meses, cuando llegó la fecha de la operación, se la suspendió porque sus tiroides estaban en valores normales. Qué bueno. Evidencias que superan los datos. En el hombre, por ejemplo, problemas de próstata. Va normalizando los niveles normales de las sustancias que necesitan para que la próstata esté normal. A ver, hay que tener en cuenta que a determinada edad la testosterona en el hombre se transforma en dihidrotestosterona, que es muchísimo más, 100 veces más fuerte que la testosterona, y es lo que empieza a producir los problemas. Entonces, a partir de los 45 o 50 años, es ideal empezar a incorporar este alimento porque previene este tipo de problemas, ¿no? Bien. Entre otras cosas. Sí. Una consulta recurrente que nos hacen, o que me hacen, es en los niños. En los niños. Y los niños Sí, tomar probióticos, que algo ya dijimos con la lactancia, ¿no? Pero lo más sí. importante es la dosis, que por supuesto no va a ser la misma que para un adulto, ¿no? No, las autorizaciones que nos dieron a través de ANMAT y de ASAL en la provincia, para una persona adulta son 20 gotas, para empezar. Pero puede variar en el caso de un adulto. En un niño es la mitad, son 10 gotas. Bien. Y se consideran 6 años como para empezar. Se puede dar antes, se puede empezar con 2, con 3, con 4 gotas. ¿Por qué? Porque va a ser lo mismo que en un adulto, especialmente cuando hay niños hiperactivos, que es uno de los problemas que yo tengo familiares que son docentes, y muchas veces medican. Está bien, el médico sabe lo que hace, pero hay veces que podemos recurrir a un alimento que va a producir dentro del organismo neurotransmisores que van a tender a regularizar esa situación. Entonces, eh, sirve para eso como básico, ¿no? Antes de llegar a una medicación, antes de nada, fundamental. Acá me dice Fernando que por favor repitamos varias veces el nombre de lo que hay que consumir. Yo después se los escribo cuando deje grabado, porque te voy a dejar grabado, Claudio, en Instagram de Vitalia para que lo puedan volver a escuchar. Y después lo voy a escribir, Fernando, lo voy a escribir porque a mí tampoco me sale. Y si te lo tengo que escribir acá, creo que voy a tirar todo. Pero yo después lo voy a escribir para que lo puedan. Claudio, otra consulta que para mí es un tema muy delicado también, y creo que alguna vez ya te la he hecho, en los chicos autistas, si el probiótico puede ayudarlos en sus tratamientos, también con la dosis que estábamos hablando de recién, porque aparte hablábamos de la parte psíquica también, en cuanto a los efectos del probiótico. Si en esos casos también podemos obtener buenos resultados en los tratamientos. Y tenés evidencia científica de esto, ¿no? No, sí, no tengo experiencia directa de que me hayan reportado casos. Lo que te puedo decir del autismo o hay otro síndrome que es cercano, es como un grado de autismo, el síndrome de... Algo de... Bueno, se me fue. Berger, no. Asperger. Bien. Tiene que ver con lo que puede ser como un defecto, a veces una virtud. Porque hay en estos casos, en el caso del autismo, como una gran o extremada sensibilidad a determinados estímulos, y el niño lo único que busca es protegerse de la intensidad de eso que le está pasando. Espera, Claudio, una psicóloga
Andrea nos dice Asperger. Gracias, gracias por el aporte. Asperger. Bien. Perdón. En el otro caso, sí, en el otro caso, hay lo que cambia en estas personas es el grado de percepción de lo que están viviendo. Llámese el mundo, llámese una situación. O sea, hay lo que para la mayoría es un defecto, para estas personas que están pasando por esta situación, son personas que tienen una habilidad especial. O sea, es complicado porque en nuestra normalidad eso es una anormalidad, pero no es tan así. Entonces, todo lo que tenga que ver con sustancias que uno incorpora, que te ayudan de algún modo a regularizar neurotransmisores, péptidos, porque estas sustancias desde el intestino se comunican a través de nosotros por el sistema nervioso. Ahí tenemos dos sistemas nerviosos que nos regulan, el simpático y el parasimpático. Entonces, estas moléculas van allí y es donde empiezan a hacer el efecto en nosotros. Es altamente complicado por ahí medir cómo son estas comunicaciones a ese nivel molecular. Yo no quiero entrar ahí, no lo manejo mucho el tema, pero sí he escuchado a grandes profesionales que te dicen cómo es esa comunicación entre del alimento, lo químico y la emoción. Claro. Pero sí, todas esas sustancias lo van a ayudar, porque hay un desequilibrio en algún momento, llamalo químico, llamalo... está faltando un elemento a mí me gusta a veces hablarlo en químico, ¿no? En química, en la reacción para que sea estable. Bueno, estos alimentos ayudan, Bien. ayudan muchísimo. Bien. Por todo lo que me decís, en casos así de depresión, también, porque estamos hablando de ayudar a estos neurotransmisores, ¿verdad? Claro. Fíjate, las referencias que se hacen, por ejemplo, en depresión, cuando hay un accidente de una persona que se quita la vida, los datos te dicen, en los análisis que le hacen, que tenía un bajo nivel de serotonina. Sí. Y normalmente se busca cómo reemplazar la serotonina. Pero es porque se analiza se encontró ese elemento y no se analizaron todos. O sea, no hay un solo neurotransmisor que pueda decir el que te hace sentir infeliz o te hace sentir tan mal para que uno llegue a esa situación. En los estados de depresión muchas veces tiene que ver, a veces con una cuestión interna, más que nada, de no encontrar, de no tener como el pie puesto de la vida nuestra en el mundo. De no encontrar... Y volver, claro, no encontrar el equilibrio en eso, claro. Y tiene que ver, así como el pensamiento puede inducir un cambio en esta sustancia, en este bienestar, lo tenemos que ayudar a que tenga en nuestro organismo las sustancias necesarias, neurotransmisores, que estén en equilibrio para que la persona se empiece a sentir bien. Desde ese punto. O sea, las situaciones después en la vida, bueno, pero la base tiene que ser nuestra, de tener estar bien cableado, digamos así. Sí, aportarnos y darnos la fortaleza interna, que todo esté en orden y bueno, para estar un poco mejor parados, ¿no? Sería claro. La estructura nuestra que esté bien fortalecida, que la armemos sí. Para salir al mundo, digamos, y ver qué pasa. Claro, por ejemplo, mira, te pongo el ejemplo de cualquier metal o cualquier sustancia. Un hierro en el aire de una reja, por ejemplo, se oxida, ¿no es cierto? Es lo primero que uno ve. Entonces se recurre a sustancias antioxidantes para proteger eso. Lo mismo sucede en nuestro interior. O sea, cuando empieza a haber problemas en nuestro cerebro por Alzheimer, cosas que empiezan a fallar las conexiones entre las neuronas. Y allí este microorganismo, aparte, produce antioxidantes, produce ácidos grasos esenciales
para poder proteger nuestro cableado cerebral. O sea, que esa comunicación, que ese sistema tiene que estar funcionando limpio, ¿no? Te ayuda a limpiar todo lo que traba, o todo lo que ralentiza esa comunicación. Obviamente, Claudio, que esto lo tenemos que hacer acompañado de una alimentación coherente, ¿no? Porque más o menos lo Por supuesto. metemos chatarra todo el tiempo, no va a haber probiótico que pueda limpiarnos y estabilizarnos. Eso. Mira, sí, a ver, lo primero, a ver, los alimentos básicos, aire. No tenemos buena calidad de aire por contaminación, pero bueno, el organismo se va adaptando. Agua, el segundo nutriente. Cuanto más pura sea, si es agua de lluvia, mejor, en lugar de que pase por procesos químicos para poder tener agua potable. Pero bueno, eso es las cosas que uno puede ir adaptando. Lo mismo alimentos, frutas frescas, tener una dieta variada, combinada con los colores según las estaciones, evitar aquellos alimentos que producen alergia. A ver, hay especias que se usan cotidianamente y que en algunos casos es rica al paladar, pero en otros puede perjudicar. Entonces, a ver, las especias te aportan aceites esenciales, son espectaculares en muchos casos y te ayudan con los probióticos, te ayudan todo ese consumo. Siempre hablamos de alcalinizar nuestro organismo, ¿no? Que sí. Siempre tendemos a comer cosas que hacen que nuestro organismo sea ácido y es donde, bueno, creamos un lugar muy propenso a dolencias, a patologías o a enfermedades, si quieren llamar enfermedades, ¿no? Hay que tender a alcalinizar y a partir de ahí un probiótico o lo que queramos darle a nuestro organismo va a tener mejor aceptación y efecto, ¿no? Sí, y vos sabés que el estado de acidez, cuando baja o medio punto que baje, la persona se siente cansada, como referencia. Y hay, si lo googlean, tablas de los alimentos y el grado de acidez que producen. Porque a veces uno puede comer por hábito un alimento y no saber que está acidificando la sangre. Y cuando empezás a tener un grado de atención importante sobre cómo está tu cuerpo en base a lo que comes, hay cosas que va a decir, wow, ¿por qué me estoy sintiendo así? Y vas a ver que encontrás la causa enseguida. Por ejemplo, en esto. Como tenés otros que apenas lo consumís, como un jengibre, te aportan energía. Es como pilas. Sí. Acá hay una chica que se llama Karen, que, bueno, hizo un comentario con respecto a la depresión, a no encontrar sentido, y nos dice, no encontrar sentido a la vida porque la mente nos puede llevar a profundizar inconscientemente en cosas que deprimen. ¿Qué pasa con esa inconsciencia? Lo que vos decís, ¿llega a la inconsciencia? Digamos, de alguna manera esos transmisores hacen efecto a ese nivel. A ver, acá me tomo un paréntesis. Primero, vamos a separar el pensamiento o los pensamientos del cerebro. Primero vamos a separarlo. Segundo, sí es importante tener una alimentación adecuada para que los neurotransmisores que lleguen a nuestro organismo, en el organismo tengamos estos alimentos que producen bienestar físico y emocional, por esto del péptido. Hay pensamientos que pueden, en nuestro cerebro a veces actúa como una radio y es como que hay pensamientos que se meten, ¿no? Entonces, tenemos un poder que es el de la atención, más que el de controlar los pensamientos. Hay pensamientos que se suelen establecer en nosotros con mucha fuerza, que es difícil poder desviar la atención de esos pensamientos. Sí. Entonces, la primera forma de ayudarse
es que el organismo tenga las sustancias como armas para decir, bueno, yo sé que tengo el beneficio de esto, del equilibrio de neurotransmisores, dopamina, sensación de bienestar, cuando comes un chocolate, por ejemplo, y este pensamiento justamente lo que hace, produce como péptidos un malestar. Entonces, lo primero es que algo que la gente no hace, porque la segunda etapa, cuando me metí en esto de bienestar, tenía que ver con la felicidad. Entonces, a la felicidad, ¿quién se dedicó a googlear, por ejemplo, a Martin Seligman? Lo cito porque es un investigador americano que él investigó qué es la felicidad y cómo se llega a la felicidad. O sea, más allá, en lugar de, claro, podés investigar lo que te pasa, pero podés investigar el arma para contrarrestar el efecto de eso. Entonces, ¿quién se dedica a tener pensamientos felices durante el día, cuando uno se levanta? 5 minutos, cuando abrís los ojos. Hay personas que lo primero que hacen es o prender un cigarrillo, tomar un café o agarrar el celular para ver cómo está, ¿no? Pero durante el día, ¿te dedicaste a ver en tu vida cuáles fueron los momentos de felicidad para empezar a tenerlos como como un ejercicio de empezar a sentirse bien? Porque cualquier persona que recuerde el abrazo de un hijo, un beso o de una pareja, que piense un ratito en eso, disipa esas nubes. Son nubes que se nos hacen acá arriba. Hay veces que con la mano se puede hacer así, pero son cambios de hábitos en cuanto a pensamientos, en cuanto a alimentación, en cuanto a tener una actividad física que te llena de energía y te cambia los pensamientos. Caminar al lado del río limpia la mente. Segundo, no es permanente la depresión, los pensamientos así están un rato, pero vuelven con mucha frecuencia. Eso lo hace que uno se sienta que está en ese estado complicado, por ponerle una palabra, ¿no? El ejercicio es al revés, empezar a tener el hábito de lindos pensamientos, de sentirse con eso, de volver a generar la sensación de bienestar como una actividad diaria. Como un trabajo, ¿no? Antes de irse a trabajar, bueno. Claro, claro. Te tendría que despedir ya, pero mira, María nos pregunta. Te preguntan a vos. Buenas noches, ¿ayuda con los parásitos? Sí, pero no es un antiparasitario. Yeah. Ayuda. ¿Cómo? Va sí, sí, obvio que va a ayudar. Lo ideal es antes hacer un trabajo de limpieza de parásitos y luego incorporarlo. Bien, pero primero hay que sacarlos, hay que depurar, Sí, sí, pues, sí. antibióticos. Bien. Bueno, Claudio, ya te lo dije, voy a aburrir, me encanta, me apasiona hablar con vos. Si tenés algún tema ahí que tengamos que hablar para poder informar, me decís, armamos otro vivo, porque está buenísimo escucharte, vos sabés que yo te escucho así como, te quisiera al lado mío para todo el tiempo preguntarte y que me hables, porque es lindo, porque aparte hablas de todo, ¿no? Hablas un poco de la vida misma, sí, la verdad es que cómo ayudarnos. Se ve que tenés un camino recorrido que te permite transmitir un montón. Y creo que eso se siente cuando se te escucha, ¿no? Por lo menos en mi caso, y creo que los que te están escuchando ahora y los que van a escucharte después, también lo van a ver. Así que te estoy inmensamente agradecida, ya sabes. No, Ana, gracias a vos, porque si vos no me hubieras hecho esta propuesta, yo no soy de salir así a hablar. En algún momento lo hacía, en algún momento hacía curso y estaba metido con eso. Ya después dejé,
y esta oportunidad, bueno, sirve para esta charla, para este diálogo que a mí me encantó, fue súper súper lindo, y bueno, sí, cuando quieras charlamos Pues, de otros temas. estoy logrando que mucha gente que no quiera salir. Vos sabés que de que Vitalia llegó a mi vida, vos ya sabés, hace 2 años nada más, Ujú, me he encontrado y cruzado con gente hermosa, vos sos una de ellas, y hay personas que no se animan mucho a estas cosas. Y yo no quiero molestar porque respeto mucho y hablo en lo privado con cada una, pero hay personas que se están animando, ¿no? Porque son súper valorables los aportes y realmente vale la pena. Porque de hecho, no se trata, como yo te hablaba el otro día, de vender un producto, no, se trata de informar, esto de poder educar, porque la gente no tiene mucha información. Y te lo digo con un poco de angustia, porque yo misma busco la información para mí, el desaprender cosas para volver a aprender, porque a mí ujú. también me cuesta esto del sentido de la vida y cada mañana te levantás diciendo, bueno, a ver, encaremos con todo esto. Entonces, esto de encontrar a personas como vos, como a Sandra Tobal, que el otro día también se animó a hacer un vivo, es hermoso porque tienen tanto para contar, tanto para enseñar, que realmente se tienen que animar. Yo molesto mucho, trato de ser cuidadosa para no invadirlos, ¿no? Porque ustedes, personas como vos, están en su mundo, pero la verdad que es muy lindo que salgan a hablar porque tienen mucho para decir. Y hace falta gente que nos cuente, que nos diga de la experiencia y que podamos escucharlo, porque para mí la información es poder. Siempre digo lo mismo. Y no es fácil, no es fácil encontrar la información de la buena, ¿no? Para que después cada Ujú. uno pueda discernir, comparar y experimentar. Cada uno tiene que probar. Si no probamos, nunca vamos a saber. Y comparar. Bueno, Sí. esto me sirvió, esto no me sirvió. Así que Ujú. acá me dicen impecable el vivo y acá me dicen que te vuelva a presentar. Va a ser un gusto. Si quieren, volvemos a hacer el vivo. Este señor se llama Claudio Taglialengue. Es el titular del laboratorio ALMA, también de nanotecnología, que es la empresa base de investigación del CONICET. Y, ¿está bien? ¿Lo dije bien? Sí, 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 sí. Y es hermoso escucharte, Claudio. Me emociono, pero vos sabés que desde el día uno que nos conocimos, si bien no nos vemos tan seguido por una cuestión de Ujú. distancia y demás, que ahora aparte estás en Misiones, ¿no? Sí, correcto, en Posadas. Sí, sí. Trabajando. Estas cosas son espectaculares, a ver, a tanta distancia y personas cada una en su hogar, Sí, escuchando esto, no, es genial, está buenísimo. Sí, sí. sí. Bueno, Así que cuando fue quieras. un Bueno, gustazo que me hayas invitado y participar. un abrazo fuerte. Gracias. Cuídate mucho allá, trabajá, investigá y nada, nos seguimos viendo y hablando. Dale, 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 Ana. Un abrazo. Gracias a todos los Dale. que están acá escuchándonos y para los que no están, lo van a ver después en el vivo, en el grabado del Instagram de Vitalia. Un abrazo. Chao. Gracias.